Arrancamos con la prédica de esta mañana. La palabra de Dios nos corrige, este es el tema de la prédica de esta mañana, y tenemos que entender que Dios quiere perfeccionarnos, porque Él nos corrige no porque sea malo, ni porque nosotros seamos terriblemente malos, aunque somos malos, pero nos corrige para perfeccionarnos, para que podamos hacer toda obra buena. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas útiles a la sociedad. No solo personas que vayamos al cielo, que eso es importantísimo para nuestra salvación, pero personas que en la vida, mientras vivimos, hagamos algo por los demás y seamos útiles para la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero para ser útiles, nosotros tenemos que tener un equilibrio en el cual sean más las cosas buenas que brillen que las cosas malas, porque si lo malo brilla más o reina más que lo bueno, entonces todo lo que hagamos, pretendamos hacerlo, terminamos destruyendo con nuestras malas acciones. Entonces, por eso es que Dios necesita corregirnos para poder ser instrumento útil, como decía el texto que dijo de memoria el niño, útil para toda buena obra, ¿no? Muy bien. Proverbio 29:18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Necesitamos la profecía porque es parte de las instrucciones espirituales y es parte de cómo Dios habla a su pueblo. Entonces Dios necesita instruirnos y hablarnos a través de la profecía. La profecía, ahora vamos a hablar específicamente de la profecía, pero la profecía es el instrumento que Dios utiliza para corregir el rumbo, para dirigirnos hacia el camino correcto. Proverbios 30:5 y 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. Amén. Entonces la palabra de Dios toda es pura, por lo cual cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos va a enseñar, y eso es el segundo elemento que vamos a tocar esta mañana, es la enseñanza también, como elemento fundamental para el crecimiento, para la madurez, para poder desarrollarnos como cristianos y poder crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Alabado sea el Señor. En primer lugar, la profecía y sus efectos en la vida de los creyentes. La profecía instruye y guía a las personas, ¿no? Dios, a través de la profecía Dios va a instruir el futuro, el camino a seguir. Nos va a mostrar lo que está más adelante. La profecía es un don que Dios ha colocado. Hoy en día ya no hay más profetas. Juan fue el último de los profetas, Juan el Bautista. Pero Dios colocó en la iglesia, en el tiempo de la gracia, el don de profecía. El don de profecía. Y hoy los que están son personas que tienen ese don de profecía, pero profeta en la categoría del Antiguo Testamento, el último fue Juan el Bautista. Pero Dios coloca esos profetas. Pero dentro de la profecía tenemos que entender que es un don que Dios coloca en la iglesia, pero también se convierte ese don en un ministerio, porque dentro de los 5 ministerios, que es el del apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, está como un ministerio ese don de profecía. Entonces, obviamente que el que tiene el ministerio tiene que tener el don de profecía para poder ejercer ese ministerio. Pero cuando se habla de un ministerio, no solo es el don de profecía, porque el ministerio tiene que ir acompañado de varias cosas. Significa que va a haber sanidad sobre la persona que es profeta. Entonces Dios va a respaldar esa profecía juntamente con la sanidad y la enseñanza para que se convierta en un ministerio. Mientras tanto, es un don que puede ejercer en la iglesia, es decir, que puede haber dentro de la iglesia personas que puedan ejercer el don de la profecía. Pero la Biblia también dice, todos pueden profetizar. Está en el libro de Corintios esto que estoy diciendo. Todos pueden, hágalo uno a la vez. Por lo cual, porque profetizar, ¿qué significa en otras palabras? Hablar en nombre de Dios. Es decir, Dios me dijo, Dios dijo esto. Hablar en nombre de Dios significa profetizar. Por lo cual todos pueden hablar en nombre de Dios. Hágalo de uno a la vez. Entonces, ¿qué incita este texto? A probar, a entender que Dios puede usarnos, a entender que Dios puede usar a cada persona o Dios puede usar a todos. Pero dice, cuando uno o dos profeticen, los demás juzguen. Es
decir, que quien profetiza tiene que exponerse a que también lo juzguen, a ver si lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios. Entonces no se enoje si la gente le está juzgando si es de Dios o no es de Dios, porque eso es lo que la Biblia también enseña referente a la profecía. En fin, entramos entendiendo que la profecía es parte de Dios y es parte de cómo Dios transmite el mensaje. Entonces primero tomemos esto como una regla general. Dios utiliza la profecía para transmitir un mensaje al pueblo de Dios. Dice la Biblia que podemos hablar en lenguas, pero la lengua, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Es decir, yo hablo en lengua y me edifico solo, pero la profecía edifica al pueblo. Entonces, por lo cual la profecía tiene que hacerse en el idioma que nosotros entendemos. No puede hacerse en lengua la profecía. Tiene que hacerse en el idioma que la gente entiende. Y la profecía es para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Dios a través de la profecía puede darnos instrucciones, puede darnos una guía, puede confirmarnos que Dios nos está enviando esto, nos está hablando, nos está diciendo que no tengamos temor. Justo en una situación de vida que estamos viviendo, a través de la profecía Dios confirma el camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces Dios puede mostrarnos este camino. La profecía también nos da fortaleza y nos da fe en nuestros corazones, porque la profecía hace entender que la persona recibe la fe. A través de la profecía los corazones pueden ser descubiertos, dice el libro de Corintios, de tal manera que cuando entra un pecador a la iglesia del Señor, si todos hablan en lengua, dice, no están todos locos. Pero si hay profecía, dice, es descubierto los pecados más profundos de su corazón. Por lo cual la profecía también te puede sacar a luz todos los trapitos sucios que nadie sabe. Dios los puede sacar a través de la profecía, porque eso es parte también de la profecía. Entonces la profecía Dios la utiliza cuando hay pecado escondido, cuando hay algo guardado, cuando hay cosas en el alma de las personas, de los líderes, de los que predican, de los que trabajan, de los que hablan. Entonces Dios utiliza la profecía para sacar a luz esas cosas, para que no haya nada escondido, ¿no? Aunque parezca escandaloso que algunas acciones se ventilen, pero Dios lo hace únicamente cuando hay hipocresía, hace eso de ventilar ciertas cosas, ciertos pecados, porque cuando Dios nos llama al arrepentimiento, entonces Dios nos llama a arrepentirnos y a buscar su rostro, y nunca Dios avergüenza a las personas. Pero cuando hay alguien hipócrita que está mostrando una imagen, cuando hay otra cosa escondida, entonces allí en esos casos Dios saca luz y le muestra lo que está en el corazón escondido, para que esa persona deje de lastimar al pueblo de Dios. La profecía advierte y corrige, es parte de las funciones, advertir y corregir para que las personas caminemos en el camino correcto. Entonces, cuando uno camina en el camino equivocado y porfía en caminar en el camino equivocado, entonces el profeta te va a advertir. Dios va a levantar una profecía o un profeta para indicarte que tu camino está equivocado. Y eso lleva a corregir el camino cuando somos humildes y respetamos lo que Dios nos está diciendo. La profecía genera arrepentimiento en las personas, por lo cual la profecía impulsa al arrepentimiento y a buscar a Dios con todo el corazón. Cuando Dios nos habla, Él comienza a corregirnos, a llevarnos a la presencia del Señor. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo cual significa que cuando el pecado está en el corazón y no hay alguien que corrija el pecado, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, es decir, que el pueblo comienza a caminar en caminos torcidos porque falta la acción de la profecía que corrija ese camino. La profecía también dice el libro de 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 tareas que hace la profecía: edificación, exhortación y consolación. Es decir, que Dios también a través de la profecía puede consolar los corazones. Cuando a uno le han pasado cosas en la vida, o ha sufrido, o se le han muerto seres queridos, o tiene en el alma tristeza o pena, a veces necesita una señal de Dios, una respuesta de Dios. A veces necesita la persona que Dios le muestre lo que pasó o qué sucede con esto. Entonces, Dios usa el don de profecía para traer consolación a los corazones. Pero también habla de exhortación. Dios nos exhorta a través de la profecía para poder
orientarnos, corregir nuestros caminos. Y también la edificación, esto implica que la profecía tiene que provocar que el creyente se sienta edificado en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, no menospreciéis la profecía. Es decir, como la profecía puede ser juzgada, podemos caer también en el pecado de menospreciarla, la profecía. Dios te está advirtiendo algo y vos lo juzgaste y decís, no, eso no es para mí, y lo descartaste. Y capaz que esa advertencia venía de Dios y tú no la tuviste en cuenta, y eso provocó que luego te sucedieran cosas y después te diste cuenta, era cierto, era de Dios. Pero ya te pasó, ya no escuchaste la advertencia, ¿no? Entonces tenemos que entender de esta manera que la profecía es como una señal de tránsito, para que usted entienda, que te dice que hay un cartel que tiene una curvita así que indica que más adelante, ¿qué es lo que hay? Una curva, ¿me entiende? Capaz que te indica que hay una bajada y usted no presta atención y aceleró al mango y cuando se encontró, de repente, entonces la profecía te va a mostrar lo que va a venir. Si usted presta atención, entonces va a tener precaución, va a bajar la velocidad, va a saber cómo conducirse, porque le va mostrando el camino que viene para adelante. ¿Amén? Entonces tenemos que entender que no hay que menospreciarla, hay que recibirla, porque Dios nos habla a través de la profecía también. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto es la enseñanza y sus efectos. Esto, también tenemos que entender que Dios nos habla a través de la enseñanza, y la enseñanza provoca un efecto muy positivo dentro de la iglesia. Dice, la enseñanza te da sabiduría y te da discernimiento, porque la enseñanza va a darte las herramientas que vos necesitas para poder discernir entre una doctrina correcta y una doctrina falsa. Entonces la enseñanza te va a dar las herramientas necesarias para conocer qué dice la Biblia, y al saber qué dice la Biblia, tú vas a poder distinguir lo que es verdadero y separarlo de lo que es falso. Pero sin la enseñanza tú no vas a tener con qué comparar. No vas a poder comparar lo falso. Entonces va a poder ser fácilmente engañado si en ti no hay enseñanza, si no has participado de la enseñanza. Dios ha colocado el don de la enseñanza, y la enseñanza también se puede constituir en un ministerio de la enseñanza. Entonces aquellas personas que tienen el don de enseñanza tienen que dedicarse a enseñar. El que enseña, en enseñar, dice el libro de Corintios. Por lo cual, tú dices, yo tengo el don de enseñanza, y bueno, ¿a quién le estás enseñando? No estoy enseñando. Y bueno, estás teniendo tu don parado. El que tiene el don de enseñanza tiene que estar enseñando, porque para eso Dios le dio el don, para que enseñe. Como decía, se puede convertir en un ministerio, de tal manera que aquellos que van haciendo crecer ese don que tienen de la enseñanza, se convierte en un ministerio en su vida, por lo cual pueden armar un instituto bíblico, pueden armar carpetas, pueden armar estudios bíblicos, pueden escribir libros a través de la enseñanza. Entonces se va convirtiendo en un ministerio lo que está haciendo. Entonces, tener el don no significa que es un ministerio. El ministerio es desarrolló el don para que se convierta en ministerio. Amén. Pero todos necesitamos la enseñanza. La enseñanza arranca desde la infancia, desde pequeño, arranca desde que conocemos a Cristo. Allí empezamos en un proceso de aprendizaje en el cual los creyentes necesitamos aprender la palabra de Dios, y necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios por aquellas personas que son más maduras que nosotros. Nos tienen que instruir al resto, ¿no? La enseñanza también produce una fortaleza espiritual, te ayuda a tener estabilidad, a alcanzar la estabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de las expresiones de nuestro corazón son emocionales, y cuando Dios te habla también toca tus emociones. Pero si la emoción tiene un efecto, pasajero en nuestras vidas, porque la emoción hoy siento la presencia del Señor y puedo embalarme en hacer algo, pero ese es simplemente una emoción. Entonces la enseñanza lo que te da es estabilidad, para que tú ordenes tus emociones, para que tú entiendas lo que Dios te está hablando, para que tú comprendas por qué haces lo que haces. Amén. ¿Por qué lo estás haciendo? Es imitación a lo que otro hace. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, la enseñanza va a darte estabilidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces necesitamos personas estables en la iglesia, necesitamos creyentes estables, porque aquellos que son emocionalistas, donde las iglesias que faltan la enseñanza, justamente hay muchas personas emocionalistas que se mueven y se manifiestan en forma de emociones. Y al tener emociones en su vida se embalan a hacer cosas, a decir cosas, pero no son enseñados, no son educados. Entonces de repente aún los profetas tienen que tener enseñanza en su vida y recibir la enseñanza para corregir su vida. Porque no puedo usar yo, si Dios me muestra algo que está pasando, tener que publicarlo. Es como si Dios me muestra que usted cayó en pecado y yo lo tengo que publicar. No puedo hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque me falta la ética, la enseñanza de la ética que me enseña que los pecados se corrigen en privado y las felicitaciones se hacen en público. Eso es una enseñanza. Entonces uno tiene que aprender a corregir en privado y a felicitar en público. Entonces la enseñanza te enseña cómo hacer las cosas. Por lo cual aquellos que no tienen enseñanza carecen de estas cosas y comienzan a tener los problemas y los conflictos que se producen por la falta de enseñanza. La enseñanza también te da obediencia y vida práctica. Por lo cual la enseñanza te va a enseñar a ti a obedecer, porque te va a enseñar a Dios a corregirte, a aplicar lo que estás aprendiendo, hermano. Amén. Aplicarlo. Luego uno va sacando sus propias experiencias cuando lo aplicó. Entonces, cuando lo que aprendemos viene de la enseñanza, pero cuando lo aplicamos, cada uno va creando sus propias experiencias y va enriqueciendo y va seguramente, mientras está haciendo las cosas, vuelve allí a las bases que aprendió para ver cómo era y lo vuelvo a corregir, lo vuelvo a hacer para hacerlo correctamente. Entonces, allí voy captando ideas y voy reaprendiendo nuevamente a medida que lo voy poniendo en práctica. Amén. Entonces, cuando un creyente solo aprende y estudia y cree que sabe mucho sin hacer nada, se equivoca, porque en realidad va a aprender cuando empieza a poner en práctica aquello que estudió. Amén. Gloria a Dios. La enseñanza te da aclaración y aclara tu entendimiento, te hace entender las cosas, por lo cual te aclara los temas. Usted, cuando hay algo de la Biblia que no entiende, necesita que alguien le enseñe. ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me lo explique? ¿Se acuerda ese texto? ¿Cómo podré entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces, cuando te lo explicaron, se te aclara la mente y entendés el concepto, entendés lo que te está enseñando. Por eso la aplicación de la enseñanza provoca esto en el corazón de las personas. Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Qué significa este texto? A ver. Muy bien. Casi siempre el concepto de las iglesias está puesto en esto que dicen las hermanas, que tenemos que instruir a los niños en el camino de Dios. Pero fíjese lo que dice el texto: instruye al niño en su camino. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino? Correcto. Entonces, ahí está la respuesta en cierta manera. Es decir, ¿cuál camino usted quiere que caminen sus hijos cuando sean grandes? ¿Solamente? Ajá. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que instruir a nuestros niños, ya que puse el camino del respeto. ¿Es importante el camino del respeto? Entonces hay que instruir a nuestros niños en el camino del respeto. El camino del esfuerzo. ¿Es importante el camino del esfuerzo? Entonces tenemos que instruir que en la vida nada es fácil. Todo demanda esfuerzo. Instruya al niño en ese camino. El camino del trabajo. ¿Usted quiere que sus hijos sean trabajadores? ¿Sí o no? Sáquele la computadora, sáquele los jueguitos, hágalo limpiar la caquita del perro, hágalo hacer esto, levántelo. Instruya al niño en su camino. ¿Qué camino quiere que camine su hijo? Entonces, si usted quiere que su hijo camine en el camino correcto, usted tiene que instruirlo en ese camino, en el camino que usted lo instruye, el camino que va a caminar.
Si usted lo instruye en el camino de la vagancia, ¿en cuál va a caminar? Cuando fuere viejo va a ser un vago, un viejo vago. ¿Por qué? Porque lo instruyó en ese camino. ¿Me entiende? Instruye en el camino de la sabiduría a través del estudio. Si usted le instruye en el camino de la sabiduría, tenés que alcanzar sabiduría, tenés que estudiar. Su hijo va a estudiar y aun cuando fuere viejo va a seguir estudiando. Porque usted lo instruyó. Si usted le dice, no me da la cabeza, no me da la cabeza, ¿para qué va a estudiar? Listo. Usted lo instruyó en el camino de que no hay que estudiar. Entonces, ¿su hijo qué va a hacer? No va a estudiar porque fue el camino que usted lo instruyó. Sigamos. Instruye en el camino de amar a la naturaleza, de cuidar la naturaleza. Si usted lo instruye en este camino, su hijo cuando, ¿me entiende?, va a amar las plantas, no va a tirar la basura, va a cuidar el medio ambiente, va a plantar un arbolito. ¿Cuántos han plantado un arbolito ya? A ver. Bien. Yo ayer planté 14 arbolitos. Quedé destruido. Le metí con la máquina y los planté. Pero ya he plantado un montón de arbolitos. ¿Vos que dice que hay que escribir un libro? ¿Cómo era la historia? No me acuerdo. Plantar un árbol y hacer una casa. Entonces, tenemos que instruir a los niños en el trabajo. Entonces, haga que su hijo, instrúyalo en esa parte. Va a ver que usted le va a enseñar a plantar un arbolito y el día que ese arbolito es grande, su hijo va a decir, yo lo planté, va a decir. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es el camino que usted quiere que sean sus hijos? El camino de los animales, de cuidar a los animales, de amar a los animales. Instruya al niño en el camino para que sus hijos amen a los animales, los cuiden a los animales. Algunos quieren tener gatitos, quieren tener perritos, pero después no limpian nada. Instruya al niño en el camino, que hay que cuidarlo, llevarlo al veterinario, ver cómo está, darle comidita, darle agua. Es parte del camino. Si usted le da esas instrucciones, su hijo va a caminar en ese camino. ¿Amén? El camino de la limpieza y del orden. Instruye al niño en su camino. Si usted le enseña desde chico limpieza y orden, su hijo, aun cuando fuere viejo, va a ser limpio y va a ser ordenado. Y finalmente, para el final lo puse, instruye en el camino del temor del Señor. Porque como evangélicos solo miramos que instruye al niño en su camino y lo única que prestamos atención es la última. Y el resto no le enseñamos nada. Entonces son unos vagos creyentes, unos sucios creyentes, unos abandonados creyentes, unos ignorantes creyentes, porque fue la única instrucción que le dimos. ¿Está entendiendo? Esto es parte de la enseñanza. Dentro de lo que es la enseñanza entra todo esto, ¿eh? Así que corrijamos lo que haya que corregir, enseñemos lo que haya que enseñar. Total, mientras está en tu casa todavía estás a tiempo, aunque ya sea grande, todavía estás a tiempo de enseñarle un par de cosas más antes que se vaya. Sigamos, la enseñanza es la capacidad que Dios ha dado para aplicar la palabra de Dios. El maestro tiene la capacidad sobrenatural de instruir y comunicar claramente el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Amén. Por lo cual la enseñanza es fundamental dentro de la iglesia. El pastor quien les habla, Dios nos ha colocado ese don de enseñanza y bueno, y lo aplicamos en la iglesia y todo lo que hacemos es parte de la enseñanza y es parte del ministerio que tenemos en la iglesia. Por lo cual necesitamos que la iglesia crezca y se desarrolle en diferentes áreas para servir al Señor. Se debe enseñar la sana doctrina hay que enseñarla. Allí le preguntamos, ¿conoce la doctrina de la iglesia? Bueno, en el manual bíblico de la iglesia local están descritas también las doctrinas de la iglesia, así que usted lo que tiene que hacer es leer ese manual bíblico local. Lo tiene que leer, para ahí va a saber todas las doctrinas descritas con versículos bíblicos y luego le enseña el funcionamiento de la iglesia también, ¿eh? Dice, debe estar alineada con la palabra del Señor, la enseñanza. No puede estar fuera de la palabra del Señor. Porque también hay personas que enseñan algo que no está en la Biblia. Ayer veníamos hablando mientras viajábamos de alguien que enseña algo que no está en la Biblia. Entonces cuando uno conoce lo que está en la Biblia, uno se sabe rápidamente, eso
la pifió acá, la erró, porque eso no está en la Biblia. Entonces, cuando uno conoce la Biblia, entonces sabe enseguida cuando una enseñanza está fuera de la Biblia. Amén. Entonces, tenemos que estar fundamentados en la Biblia, no en el parecer, en el sentimiento, ni en la emoción, ni en la revelación, ultra revelación que Dios te dio, porque dice que algunos así se desviaron de la verdad, dice la misma Biblia, escuchando doctrinas de demonios, hablando de las profundidades del abismo. Las profundidades del abismo, hablando de cosas sobrenaturales que la escucharon de las tinieblas, pero no de la palabra del Señor. Pero dice, tenemos que estar atentos a la profecía más segura, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Lo tocamos la semana pasada. La enseñanza te da madurez, ya que el conocimiento nos convierte en creyentes maduros. Amén. Y eso es importante, alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual, el creyente la alcanza, obviamente que es una cuestión de tiempo y una cuestión de conocimiento y una cuestión de vivencia y de vivir experiencia de lo que estamos aprendiendo. Alcanzamos esa madurez. La madurez nos sirve para los roces, para los conflictos, para los problemas. Es decir, que si alguien me mira, no me mira, yo no me ofendo ni me enojo. Si me saludan, no me saludan, bueno, en cierta manera no me afectan mucho. Si me saludan, no me saluda. Es decir, no dejo de servir al Señor por un saludo, por una falta de saludo. No dejo de estar contento porque alguien se enoja conmigo. Eso es porque alcanzamos madurez. Entonces, la madurez te sirve para servir al Señor. Entonces, muchos creyentes inmaduros se enojan de nada, se ofenden de nada, pretenden hacer algo para el Señor, y cuando en la primera de cambio el diablo te pone piedras, tropiezos, hace que los mismos creyentes te ataquen, y al no ser maduro, ay, dejo todo, no hago más nada. Ya no hizo nada. Y aún creyente en su casa, capaz que estoy hablando de lo que pasa en su casa, bueno, voy a hacer esto, ay no, pero que el pastor, no hago nada para la iglesia, ya está menojeta, ya está, y no hizo nada, y no empezó ni hizo ni nada, y se hizo la pura intención y lo único que hizo, y no hizo absolutamente nada, porque es un inmaduro. Así que si usted es esa clase de gente inmadura, tiene que madurar. Necesita enseñanza para poder madurar, para poder crecer, entender que servimos al Señor, y siempre que servimos al Señor van a haber problemas. No hay nada que hagas para el Señor que no tenga problemas. Todo lo que hacemos para el Señor, absolutamente todo, tiene problemas. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué tiene problemas? Porque el diablo no quiere que sirvas al Señor. Capaz que vos vas a hacer cualquier cosa, vas a revocar la pared de un vecino, vas a hacer ni un problema. Pero dijiste, voy a revocar la iglesia, ay, tenés 10.000 problemas. Pretendés que te ponga una alfombra, ahí viene el revocador, aplauso para el revocador, y si no el revocador se te ofende. Por Dios, hay gente tan inmadura que no puede hacer nada si no tiene aplauso. Esa es la inmadurez del alma, mire. Porque lo que haces para el Señor siempre tiene problemas. Entonces, cuando lo hagas para el Señor, hacelo con gozo, con alegría, amén, y se entender que servís al Señor y no a los hombres, y que todo lo que hagas para el Señor, Dios lo va a recompensar desde el cielo y te va a dar abundantemente esa recompensa. Alabado sea el Señor. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte este mensaje, ¿no? Porque el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces, cuando no hay enseñanza, entonces el pueblo va a ser destruido. Entonces, nosotros necesitamos la enseñanza, y acá le habla a los sacerdotes: ustedes desecharon mi palabra, por lo cual yo desecharé a sus hijos. Entonces es un mensaje muy fuerte para aquellos que están liderando la iglesia, que dejaron la enseñanza como diciendo, bueno, no hace falta la enseñanza. Por eso el pueblo fue destruido, porque dejaron de costado la enseñanza. Tercer lugar, Dios nos prepara para buenas obras, lo que decía nuestro niño ahí de memoria. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces encontramos que la palabra de Dios tiene un propósito,
y es prepararnos para las buenas obras. Que el propósito de esta palabra de Dios es que tú puedas ser una persona útil a la sociedad en la cual vives. Tú puedas ser alguien que ayude a la gente, alguien que saque a la gente de la pobreza, de la miseria, del encierro, de los miedos, de los temores. Pero para que eso sea efectivo, tienes que tú dejarte corregir por la palabra del Señor. Amén. La palabra dice enseñar, redarguir. Redarguir significa amonestar, corregir, reprender con el fin de mostrar el error o pecado, llevando a una persona a la reflexión o al arrepentimiento. En otras palabras, redarguir es tratar de convencer a una persona con argumentos sólidos hasta que se llegue a arrepentir y cambiar de pensamiento. Eso es redarguir. Entonces, redarguir no es solamente reprender a alguien, ¿me entiende? Sino que es corregirlo para que cambie el camino. Eso es redarguir. Entonces, nosotros necesitamos ser corregidos, ser instruidos, dar instrucciones precisas. Cómo crecer, cómo evangelizar, cómo madurar, cómo dejar los vicios, cómo dejar las malas palabras, instrucciones de nuestra alma necesitamos. Cómo vencer la violencia, los problemas que la gente tiene. Cómo podemos vencer la flojera en nuestro hogar. Cómo podemos cambiar nuestras conductas. Instrucciones necesitamos para estas cosas. Cuando nosotros logramos crear métodos e instrucciones, la persona que va recibiendo esos métodos va corrigiendo su camino. Y allí el camino obviamente va a ser más fácil porque va aprendiendo de experiencias que otros ya han adquirido. Una persona preparada para servir. Es importante entender que cuando servimos uno tiene que entender la motivación con la cual servimos. Entonces toda persona tiene que tener una motivación correcta, servir con una motivación correcta. En la Biblia menciona, dice que todas las obras van a pasar por fuego. Dice, y el fuego va a probar todo. Dice, porque dice, yo edifiqué, yo puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro viene y sobreedifica encima. Y cada uno fíjese bien cómo sobreedifica. Algunos edifican con barro, heno, hojarasca, y otros con oro y piedras preciosas. Entonces dice, el fuego probará todas las cosas, por lo cual aquellos que edificaron con malas motivaciones, con motivaciones equivocadas, incorrectas, su obra va a ser quemada. Si viene él va a ser salvo, así como por fuego, pero sus obras van a ser quemadas. Entonces, la motivación tiene que ser correcta para las buenas obras. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón por la que lo estás haciendo? Entonces, esa motivación tiene que ser correcta. Si lo que haces va a ayudar a la gente, va a ayudar a las personas, va a sacar adelante a las personas. Si lo que haces te lo mandó Dios a hacerlo, o es un sentimiento, o simplemente lo hago por hacerlo, porque no tengo otra cosa que hacer. Bueno, voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer hoy. Es una motivación correcta. Entonces, cuando nosotros no tenemos motivaciones correctas, entonces estamos edificando con hojarasca, ¿me entiende? Con cosas que el fuego las va a consumir rápidamente. Entonces, si servís a los niños, servís a los jóvenes, ¿me entiende? Cada área tiene su esfuerzo, cada área tiene su técnica de trabajo, cada área demanda tiempo, demanda preparación, porque no podemos servir a los niños y pretender predicarle a los niños o hacer las cosas sin preparación previa. Entonces yo felicito a los maestros que tienen su preparación previa, preparan sus láminas, preparan sus dibujos, preparan los esquemas, preparan los juegos, preparan, ¿me entiende? Los premios, preparan la motivación para los chicos, el captar la atención. Entonces cuando uno se prepara, va a la clase, no va con la Biblia sola, va con un montón de cosas. Entonces esa persona está preparada para hacer lo que hace, por lo cual los resultados van a ser mejores, porque lo hace con una preparación. Entonces necesitamos preparación. Nosotros tenemos que amar la preparación. Si amamos la preparación, amamos que Dios nos corrija, entonces vamos a ser instrumentos preparados para toda buena obra. Amén. Necesitamos esto de parte del Señor en nuestras vidas. Conclusión, no menospreciar la profecía. Es decir, que la iglesia necesita la profecía, tenemos que entender que es parte de cómo Dios habla. Cada vez que sientas una profecía, ten temor de Dios, pero no creas todo instantáneamente. Juzga todo, ¿me entiendes? Júzgalo en la palabra,
Considéralo en tu corazón, escúchalo. Dice que María, cuando recibía las profecías que le hablaba el ángel Gabriel, dice que todo lo atesoraba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón. ¿Me entiendes? Todo lo guardaba en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender que la profecía hay que escucharla, pero hay que atesorarla, hay que examinarla. Luego, tienes que ser instruido en la enseñanza, amar la enseñanza, amar el que te corrijan, el que te enseñe, el que te eduque. También luego tienes que entender que tú también tienes que enseñar a otros. Tienes que instruir a tu familia, instruir a tus hijos. Y recuerda, lo que tú quieres que tu hijo sea en la vida es el camino en el cual tú lo tienes que guiar. Amén. Y después no digas, ay, este me salió así. No, no, no. Fueron tus caminos que mostraste. Porque tal vez tu enseñanza era muy buena, pero tu ejemplo iba para ese otro lado. Entonces, tus hijos siguieron tus pasos. Está como el borracho que estaba en el bar tomando, y estaba tan borracho el hombre que ya no sabía qué pasaba, y de repente era un lugar donde había nieve, y ven que un nenito de 3 años viene y entra al bar. Y entra al bar siguiendo. Y cuando llega al bar, todos los demás se miraban, daban vueltas y decían, ¿cómo va a andar un nene de esa edad en el bar? Y el hombre seguía tomando, así que no se daba cuenta. Y cuando de repente se da cuenta que era su propio hijo el que estaba en el bar. Y entonces, ¿qué haces acá? Y el nene le dice, yo seguí tus pisadas. Porque estaba marcada en la nieve. Y él estaba buscando a su papá. Así que si tú caminas para ese lado, después no puedes decir, ay, ¿quién le habrá enseñado esto? Fuiste tú. Entonces necesitamos corregir y enseñar y educar correctamente. La palabra de Dios quiere corregir nuestras vidas. Amén. Solamente tenemos que saber escucharla. No menospreciemos la palabra del Señor. Porque si la menospreciamos, dice la Biblia, Dios nos menospreciará a nosotros. Si la dejamos de lado, Dios dejará de lado a nuestros hijos. Como dice allí Oseas, ¿no? Que no seamos destruidos por falta de conocimiento. Porque el conocimiento Dios lo ha colocado en la iglesia del Señor, está en la palabra del Señor, para que nosotros lo podamos recibir y atesorarlo en nuestros corazones. Amén. Le decía en las instrucciones a Josué, ámala, cuélgala de tu cuello, escríbela en los umbrales de la puerta. Dice, en los dinteles, arriba, en el piso, en las columnas, colócala en las columnas. ¿Para qué? Para que siempre te recuerdes la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, le pido que se ponga de pie. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, que muchos hombres murieron para que nosotros la tengamos en nuestras manos, Señor. Gracias porque nosotros la tenemos y podemos leerla, que seamos corregidos, instruidos, como dice el texto, desde la niñez, que hemos aprendido la palabra, Dios. Enséñanos para ser buenas personas, para servirte, para servir a la sociedad. Muéstranos el camino en que tenemos que educar a nuestros hijos, oh Dios. Danos sabiduría para guiar a nuestros hijos que amen a Dios, que amen servir a Dios, que amen la casa de Dios. Señor, te bendecimos en este día por tu grandeza, por tu presencia. Te bendecimos por la palabra profética que viene en nuestras vidas. Que este tiempo sea un tiempo de bendición para la iglesia, un tiempo de crecimiento, de madurez. Un tiempo también donde nos reprenda Dios de una forma u otra, nos hable, nos dé instrucciones para no equivocarnos, Señor. Ayúdanos a ser corregidos a través de tu palabra. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Cantamos esa alabanza, cuán dulces son a mi ser